Es posible sanar completamente tu cuerpo en exactamente 30 días, usando únicamente el poder de tu mente y una técnica específica de imaginación que desafía todo lo que te han enseñado sobre la salud y la enfermedad. Puede ser tan preciso este proceso que en un mes exacto experimentes una transformación tan radical en tu bienestar físico que médicos y especialistas no puedan explicar científicamente lo que ha sucedido en tu cuerpo. Lo que vas a descubrir en los próximos 30 minutos es la técnica más revolucionaria que Neville Goddard jamás desarrolló para manifestar salud perfecta. Una técnica que ha sanado miles de condiciones que la medicina tradicional consideraba incurables y que puede comenzar a transformar tu realidad física desde esta misma noche. Te voy a contar una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre los límites del cuerpo humano, el poder de la mente para influir en la materia física, y la diferencia entre lo que la ciencia médica considera posible versus lo que la conciencia humana puede crear realmente. En 1956, una mujer llamada Dorothy Wilson recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre de maneras que inicialmente parecían completamente devastadoras, pero que eventualmente se convertirían en la demostración más extraordinaria del poder de la mente para sanar el cuerpo. Dorothy, una maestra de escuela de 43 años de Chicago, había comenzado a experimentar síntomas extraños durante varios meses. Fatiga extrema que no mejoraba con descanso, dolores articulares que se intensificaban progresivamente, erupciones cutáneas que aparecían y desaparecían sin patrón aparente, y una debilidad general que hacía que las actividades cotidianas más simples se sintieran agotadoras. Después de meses de consultas con diferentes especialistas y pruebas médicas extensivas, Dorothy recibió un diagnóstico que la dejó completamente devastada. Los médicos le informaron que tenía una forma agresiva de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que atacaba múltiples sistemas de su cuerpo y que, según los especialistas, era progresiva e incurable. Le dijeron que podían tratar los síntomas con medicamentos potentes que tenían efectos secundarios significativos, pero que debía prepararse para una vida de dolor crónico, limitaciones físicas crecientes y posiblemente una expectativa de vida reducida. El pronóstico médico era que su condición solo empeoraría con el tiempo, sin importar qué tratamiento siguiera. Dorothy había sido siempre una persona optimista y activa que disfrutaba caminar largas distancias, hacer jardinería y participar en actividades sociales que requerían energía física. La idea de pasar el resto de su vida limitada por dolor crónico y dependiente de medicamentos la sumió en una depresión profunda que complicaba aún más su condición física. Los médicos le habían dicho que el estrés emocional empeoraba significativamente los síntomas del lupus, creando un ciclo vicioso donde su desesperación sobre su diagnóstico intensificaba los síntomas físicos que causaban más desesperación. Durante 6 meses después de su diagnóstico, Dorothy siguió religiosamente todos los tratamientos médicos recomendados, tomó múltiples medicamentos diariamente, modificó completamente su dieta según las recomendaciones de especialistas y redujo drásticamente sus actividades físicas para conservar energía como le habían aconsejado. Sin embargo, en lugar de mejorar, su condición continuó deteriorándose. Los dolores articulares se intensificaron hasta el punto donde algunos días no podía salir de la cama. La fatiga se volvió tan severa que tuvo que tomar licencia médica de su trabajo como maestra y desarrolló complicaciones adicionales que requerían medicamentos aún más potentes con efectos secundarios que afectaban su calidad de vida tanto como los síntomas originales. Una tarde de primavera, mientras estaba sentada en su jardín, sintiéndose particularmente desanimada por una recaída severa que había requerido hospitalización la semana anterior, Dorothy,
recibió la visita de una antigua amiga que no había visto en varios años. Esta amiga, que había escuchado sobre la condición de Dorothy a través de conocidos mutuos, le trajo un libro que cambiaría su vida de maneras que ninguna de las dos podría haber imaginado en ese momento. El libro contenía conferencias transcritas de Neville Goddard sobre la imaginación como poder sanador del cuerpo humano. Aunque Dorothy había sido criada en una familia que valoraba exclusivamente la medicina científica tradicional y había desarrollado escepticismo hacia cualquier enfoque alternativo para la salud, su desesperación era tan profunda que decidió leer el libro como distracción de su sufrimiento físico, sin expectativa real de que pudiera contener información útil para su condición. Lo que Dorothy descubrió en esas páginas desafió fundamental todas sus creencias sobre la salud, la enfermedad y la relación entre la mente y el cuerpo. Neville explicaba que el cuerpo humano es simplemente la manifestación física de la conciencia y que todas las condiciones físicas, incluyendo enfermedades que la medicina considera incurables, son creadas y mantenidas por estados específicos de conciencia que pueden ser cambiados conscientemente a través de técnicas precisas de imaginación. Neville enseñaba que cuando una persona asume consistentemente el estado mental y emocional de salud perfecta, imaginando vívidamente estar en un cuerpo completamente sano y sintiendo auténticamente las emociones de bienestar físico total, el cuerpo no tiene opción sino reorganizarse para reflejar esa nueva realidad consciente. Explicaba que la enfermedad es simplemente evidencia de estados de conciencia que se alinean con limitación, dolor o disfunción, y que cuando esos estados se cambian fundamental y consistentemente, la curación física se vuelve inevitable. Dorothy leyó sobre casos específicos donde personas habían sanado completamente de condiciones que incluían cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis severa y múltiples enfermedades autoinmunes usando exactamente los métodos que Neville describía. Inicialmente, Dorothy era escéptica sobre estos relatos, pero su desesperación era tan intensa que decidió intentar las técnicas como último recurso antes de resignarse a una vida de enfermedad crónica. Esa misma noche, Dorothy comenzó a aplicar la técnica específica de 30 días que Neville había desarrollado para manifestar salud perfecta. Durante 30 noches consecutivas, Dorothy dedicó 1 hora cada noche antes de dormir a imaginar vívidamente que su cuerpo estaba completamente sano, que todos los síntomas del lupus habían desaparecido completamente y que experimentaba niveles de energía, vitalidad y bienestar físico que superaban incluso lo que había tenido antes de enfermarse. Dorothy no se imaginó gradualmente mejorando o luchando contra la enfermedad. Se imaginó que ya estaba completamente curada, que su sistema inmunitario funcionaba perfectamente, que sus articulaciones se movían sin dolor, que su piel estaba clara y saludable y que su energía era abundante y sostenida. Cada noche, Dorothy se sumergía tan profundamente en estas visualizaciones de salud perfecta que las emociones de vitalidad, gratitud y bienestar se sentían completamente reales. Los primeros cambios que Dorothy notó fueron sutiles pero significativos. Durante la segunda semana de aplicar la técnica, comenzó a experimentar periodos breves donde el dolor articular disminuía notablemente y su nivel de energía fluctuaba hacia periodos de vitalidad que no había sentido en más de 1 año. Durante la tercera semana, estos periodos de mejoría se volvieron más frecuentes y duraban más tiempo. En la cuarta semana, Dorothy experimentó algo que sus médicos consideraron médicamente inexplicable. Durante su cita de seguimiento mensual, los análisis de sangre que habían mostrado consistentemente marcadores inflamatorios elevados y otros indicadores de actividad de lupus mostraron mejorías dramáticas
que estaban fuera del rango de cualquier fluctuación normal de la enfermedad. Sus médicos estaban confundidos porque estas mejorías habían ocurrido sin cambios en su medicación o tratamiento médico. Al completar exactamente 30 días de la técnica de Neville, Dorothy se sintió tan bien físicamente que decidió suspender gradualmente sus medicamentos bajo supervisión médica para ver si su mejoría era sustentable sin intervención farmacéutica. Para asombro de todos sus especialistas, no solo mantuvo su mejoría sin medicamentos, sino que continuó mejorando hasta el punto donde todos los síntomas del lupus habían desaparecido completamente. 6 meses después, análisis médicos extensivos no mostraron ninguna evidencia de lupus activo en su sistema. 1 año después, Dorothy había regresado completamente a todas sus actividades físicas anteriores. Había vuelto a trabajar tiempo completo como maestra y había desarrollado niveles de energía y vitalidad que sus amigos describían como excepcionales, incluso para alguien sin historia de enfermedad. Sus médicos documentaron su caso como una remisión espontánea inexplicable, porque no tenían marco científico para explicar una curación tan completa y rápida de una condición que consideraban incurable. Dorothy vivió hasta los 92 años sin experimentar nunca una recaída de lupus o desarrollar cualquier otra condición crónica significativa. Siempre atribuyó su curación completa a esos 30 días donde había usado su imaginación para asumir el estado de salud perfecta antes de que esa salud se manifestara físicamente. Durante el resto de su vida, Dorothy enseñó informalmente las técnicas de Neville a otras personas con condiciones de salud desafiantes y documentó docenas de curaciones similares en personas que aplicaron consistentemente los mismos métodos. Escucha atentamente porque lo que vas a aprender no es pensamiento positivo superficial ni negación de síntomas reales. Es la aplicación sistemática de principios de creación consciente que operan en el nivel más fundamental de cómo la conciencia crea y mantiene la experiencia física, incluyendo el estado del cuerpo humano. Neville Goddard descubrió que el cuerpo físico es simplemente la manifestación externa de estados internos de conciencia, y que cuando cambias fundamental y consistentemente tu estado de conciencia sobre tu salud, tu cuerpo debe reorganizarse para reflejar esa nueva realidad consciente. Esto significa que cuando conscientemente asumes el estado mental, emocional y energético de alguien que tiene salud perfecta, automáticamente comienzas a activar procesos de curación en tu cuerpo que funcionan a nivel celular, inmunitario, neurológico y sistémico. No estás dependiendo únicamente de tratamientos externos o medicamentos. Estás activando la capacidad natural de tu cuerpo para autorrepararse cuando se le proporcionan las instrucciones conscientes correctas. La razón por la cual muchas condiciones de salud persisten o empeoran no es necesariamente porque el cuerpo no puede sanar, sino porque la persona mantiene consistentemente estados de conciencia que se alinean con enfermedad, limitación, dolor o disfunción. Estos estados de conciencia actúan como instrucciones continuas para el cuerpo sobre cómo debe funcionar, y el cuerpo, obedientemente, refleja esas instrucciones conscientes en forma de síntomas físicos. Pero cuando cambias fundamental y consistentemente tu estado de conciencia para alinearlo con salud perfecta, vitalidad abundante y funcionamiento corporal óptimo, estás proporcionando nuevas instrucciones a tu cuerpo que deben manifestarse como curación física, energía mejorada y bienestar general. Tu cuerpo responde a estas nuevas instrucciones conscientes, reorganizando sus procesos biológicos para crear la experiencia física que coincida con tu nueva realidad mental y emocional. La técnica de 30 días que vas a aprender funciona porque utiliza el periodo exacto que necesita tu subconsciente para impresionar completamente una nueva realidad sobre tu salud y activar procesos de curación profundos que operan a nivel celular.
Durante estos 30 días, no solo estás cambiando tu perspectiva mental sobre tu salud, estás literalmente reprogramando tu sistema nervioso, tu sistema inmunitario y todos los sistemas corporales para operar desde una nueva configuración que se alinea con salud perfecta. Miles de personas han usado exitosamente esta técnica exacta para sanar condiciones que incluían cáncer en múltiples etapas, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis severa, enfermedades autoinmunes, condiciones neurológicas, problemas digestivos crónicos y prácticamente cualquier condición física donde habían mantenido esperanza de curación. Han descubierto que cuando aprenden a asumir consistentemente el estado de conciencia de salud perfecta, su cuerpo comienza a manifestar evidencia física de esa salud, de maneras que frecuentemente sorprenden a profesionales médicos. Es importante entender que esta técnica funciona independientemente de tu diagnóstico actual, la severidad de tu condición, tu edad, cuánto tiempo has tenido síntomas o qué han dicho los médicos sobre tu pronóstico. En el nivel del subconsciente donde se regulan todos los procesos corporales, tu cuerpo tiene una capacidad ilimitada para la autocuración cuando recibe las instrucciones conscientes apropiadas aplicadas con consistencia y convicción emocional. ¿Estás listo para descubrir exactamente cómo aplicar este método de 30 días para manifestar salud perfecta en tu propio cuerpo? Entonces, vamos a explorar la estructura específica de esta técnica transformadora que puede activar procesos de curación que actualmente pueden parecer imposibles, pero que pronto se sentirán como el resultado natural de alinearte conscientemente con tu capacidad innata para la salud perfecta. La técnica de 30 días para manifestar salud perfecta está estructurada en 4 fases específicas que deben aplicarse secuencialmente para obtener resultados máximos y activar los procesos de curación más profundos posibles. Cada fase tiene un propósito específico en el proceso de transformación de tu conciencia sobre tu salud y la activación de tu capacidad natural para la autocuración. Fase 1. Días 1 al 7. Liberación de identidad de enfermedad. Durante la primera semana de tu práctica, tu enfoque principal será liberar completamente cualquier identificación mental o emocional con enfermedad, síntomas, limitaciones físicas o diagnósticos que hayas recibido. Esta fase es crucial porque la mayoría de las personas desarrollan inconscientemente una identidad de enfermedad que mantiene su condición física alineada con estados de conciencia de limitación y disfunción. La identidad de enfermedad se desarrolla cuando una persona comienza a definirse a sí misma en términos de su condición médica, cuando organiza su vida alrededor de síntomas y limitaciones, cuando habla constantemente sobre sus problemas de salud, o cuando se identifica como una persona enferma en lugar de una persona temporalmente experimentando síntomas. Esta identidad subconsciente actúa como una instrucción continua para el cuerpo sobre cómo debe funcionar, manteniendo patrones de enfermedad incluso cuando la persona conscientemente desea sanar. Durante los primeros 7 días, cada noche vas a dedicar aproximadamente 20 minutos a lo que Neville llamaba revisión de la historia de salud. Vas a traer sistemáticamente a tu mente cada evento relacionado con tu condición de salud actual, el desarrollo inicial de síntomas, consultas médicas, diagnósticos recibidos, tratamientos que has seguido, y cualquier experiencia que haya contribuido a formar tu identidad actual relacionada con tu salud. Para cada uno de estos eventos, vas a reimaginarlos conscientemente, desarrollándose de una manera completamente diferente. Si recibiste un diagnóstico de una condición específica, vas a reimaginar esa consulta médica donde el doctor te informa que todos tus análisis están perfectos y que tienes una salud excepcional. Si has experimentado síntomas específicos, vas a reimaginar esos momentos sintiéndote completamente vital y sin ningún problema físico.
El objetivo no es negar que estos eventos ocurrieron históricamente, sino cambiar la carga emocional y la interpretación consciente que llevan en tu subconsciente. Cuando cambias consistentemente cómo tu mente y tu corazón responden a estos recuerdos relacionados con la salud, automáticamente cambias las instrucciones que tu conciencia está enviando a tu cuerpo sobre cómo debe funcionar. También durante esta primera semana, es crucial que comiences a cambiar conscientemente tu manera de hablar y pensar sobre tu cuerpo y tu salud. Elimina completamente de tu vocabulario frases como mi enfermedad, mis síntomas, mi condición o cualquier lenguaje que refuerce la identificación con problemas de salud. En su lugar, comienza a usar lenguaje que asume salud como tu estado natural, mi cuerpo sano, mi vitalidad natural, mi energía abundante. Durante esta primera semana, también debes evitar conversaciones sobre problemas de salud. Evitar investigar obsesivamente sobre tu condición en Internet y evitar cualquier input mental que refuerce la identidad de enfermedad. En su lugar, enfócate en consumir información sobre salud óptima, vitalidad y casos de curación extraordinaria que refuercen tu nueva identidad como persona naturalmente sana. Fase 2. Días 8 al 15. Construcción de identidad de salud perfecta. Durante la segunda semana de tu práctica, vas a enfocar toda tu energía imaginativa en construir una identidad completamente nueva como persona que tiene salud perfecta, vitalidad abundante y funcionamiento corporal óptimo en todos los sistemas. Esta fase es donde realmente comienzas a programar tu subconsciente con la nueva realidad de salud que quieres manifestar físicamente. Cada noche durante esta segunda semana vas a pasar 30 minutos creando vívidamente escenas específicas, donde te ves a ti mismo experimentando salud perfecta en todos los aspectos de tu vida diaria. Estas escenas deben ser tan detalladas y específicas que puedas sentir completamente las sensaciones físicas de tener un cuerpo que funciona perfectamente. Imagínate despertando cada mañana sintiéndote completamente descansado, energizado y libre de cualquier dolor o molestia. Siente vívidamente la sensación de estirarte al despertar con un cuerpo flexible y fuerte. Imagínate moviendo todas las partes de tu cuerpo con facilidad completa, sin restricciones, sin dolor, sin fatiga. Visualízate participando en actividades físicas que requieren energía abundante, caminando largas distancias sin cansarte, corriendo con alegría y vitalidad, bailando con libertad total de movimiento, o participando en cualquier actividad física que represente salud perfecta para ti. Siente vívidamente la sensación de tener resistencia ilimitada, fuerza natural y coordinación perfecta en todos tus movimientos. Imagínate en consultas médicas donde todos los análisis y exámenes muestran resultados perfectos. Visualiza vívidamente a médicos diciéndote que tienes la salud más excepcional que han visto, que todos tus sistemas corporales funcionan de manera óptima y que eres un ejemplo perfecto de vitalidad humana. Crea escenas donde otras personas comentan sobre tu energía radiante, tu apariencia saludable y tu vitalidad evidente. Imagínate sintiéndote tan bien físicamente que otras personas te preguntan cuál es tu secreto para tener tanta energía y verse tan saludable. Durante estas visualizaciones, es crucial que no solo veas estas escenas, sino que sientas completamente las emociones que acompañarían a tener salud perfecta. La gratitud profunda por un cuerpo que funciona perfectamente. La confianza que viene de sentirte físicamente capaz de cualquier cosa. La alegría de experimentar vitalidad abundante. Y la tranquilidad de saber que tu salud es sólida y confiable. También durante esta segunda semana, comienza a actuar físicamente de maneras que se alineen con tu nueva identidad de salud perfecta.
Esto puede incluir hacer ejercicio apropiado para tu condición actual, pero desde la mentalidad de alguien que está fortaleciendo un cuerpo ya sano, comer alimentos nutritivos porque amas cuidar tu cuerpo saludable y mantener hábitos de sueño que apoyen tu vitalidad natural. Fase 3. Días 16 al 25. Intensificación y naturalización. Durante la tercera fase de tu práctica, vas a intensificar significativamente tu trabajo imaginativo y vas a trabajar en hacer que tu nueva identidad de salud perfecta se sienta completamente natural y automática. Esta es la fase donde la transformación de conciencia se profundiza hasta el punto donde tu cuerpo comienza a recibir instrucciones consistentes y poderosas para reorganizarse hacia salud perfecta. Cada noche durante esta fase, vas a dedicar 45 minutos a lo que Neville llamaba vivir desde el final de la curación completa. En lugar de imaginar que estás sanando gradualmente, vas a imaginar que ya tienes salud perfecta y has tenido esa salud durante meses o años. Imagínate celebrando el primer aniversario de tu curación completa. Visualiza vívidamente, reflexionando sobre cómo fue la experiencia de sanar completamente y cómo se siente ahora vivir en un cuerpo que funciona perfectamente. Siente la gratitud profunda de haber experimentado una transformación tan extraordinaria en tu salud. Imagínate contándole a amigos o familiares sobre tu curación, describiendo cómo te sientes ahora comparado con cómo te sentías antes. Escucha vívidamente tu propia voz explicando que tienes más energía y vitalidad de la que habías tenido en años, que tu cuerpo se siente fuerte y confiable y que experimentas bienestar físico en niveles que superan incluso tus expectativas más optimistas. Visualiza escenas donde estás ayudando a otras personas que tienen condiciones de salud similares a la que tú solías tener, compartiendo tu historia de curación e inspirándolos con la posibilidad de que ellos también pueden sanar completamente. Imagínate siendo una evidencia viviente de que la curación perfecta es posible. Durante esta fase, también vas a añadir un elemento que Neville consideraba crucial para la curación física: conversaciones imaginarias con tu cuerpo. Vas a imaginar vívidamente teniendo conversaciones amorosas con tu cuerpo, agradeciéndole por sanar tan perfectamente, expresando aprecio por cómo funciona cada sistema y comunicándole instrucciones específicas sobre cómo quieres que continúe funcionando. Por ejemplo, puedes imaginar diciéndole a tu sistema inmunitario: gracias por funcionar tan perfectamente. Continúa protegiendo mi cuerpo con precisión perfecta. O diciéndole a tus células: gracias por regenerarse de manera óptima. Continúen creando salud perfecta en cada momento. Estas conversaciones imaginarias con tu cuerpo son extraordinariamente poderosas porque establecen una comunicación consciente directa entre tu mente y tus sistemas corporales. Tu cuerpo responde a esta comunicación consciente amorosa, reorganizando sus procesos para alinearse con las instrucciones que está recibiendo. También durante esta fase es importante que comiences a notar y celebrar cualquier mejoría física que estés experimentando, sin importar cuán pequeña pueda parecer. Cada síntoma que disminuye, cada momento de mayor energía, cada indicación de que tu cuerpo está respondiendo positivamente debe ser reconocido como evidencia de que tu técnica está funcionando y que tu curación está en progreso. Fase 4. Días 26 al 30. Consolidación y manifestación final. La fase final de tu práctica de 30 días es la más crucial para solidificar completamente tu nueva realidad de salud perfecta y activar los procesos finales de curación que completarán tu transformación física. Durante estos últimos 5 días vas a intensificar tu práctica hasta su punto máximo y vas a cultivar un estado de certeza absoluta sobre tu salud perfecta. Cada noche durante esta fase final vas a dedicar 1 hora completa a lo que Neville llamaba
la asunción total de salud perfecta. Vas a vivir completamente en tu imaginación como si tu curación ya estuviera completamente manifestada y como si tuvieras la salud más perfecta posible. Imagínate en situaciones donde tu salud perfecta es probada y confirmada. Visualiza vívidamente exámenes médicos comprensivos donde todos los resultados son no solo normales, sino excepcionales. Imagina a médicos diciéndote que nunca han visto marcadores de salud tan perfectos, que tu cuerpo funciona a niveles óptimos en todas las áreas y que eres un ejemplo extraordinario de salud humana perfecta. Visualiza escenas donde participas en actividades físicas desafiantes, con facilidad completa, demostrando niveles de energía, resistencia y capacidad física que superan incluso lo que tenías antes de cualquier problema de salud. Imagínate sintiéndote tan vital y fuerte que otras personas comentan sobre tu energía radiante y tu apariencia de salud excepcional. Durante esta fase final, también vas a imaginar el impacto positivo que tu salud perfecta tiene en todas las áreas de tu vida. Visualiza cómo tu nueva vitalidad te permite ser más productivo en tu trabajo, más presente en tus relaciones, más aventurero en tus actividades y más capaz de contribuir positivamente al mundo. Imagínate despertando cada mañana con gratitud profunda por tener un cuerpo que funciona tan perfectamente, por tener energía abundante para todo lo que quieres hacer y por experimentar bienestar físico que hace que cada día se sienta como un regalo. También durante esta fase final, es crucial que mantengas un estado emocional de certeza absoluta sobre tu curación, independientemente de cualquier síntoma que puedas estar experimentando todavía. Recuerda que los cambios internos de conciencia siempre preceden a los cambios externos físicos y que tu trabajo es mantener la nueva realidad de salud en tu conciencia hasta que se manifieste completamente en tu cuerpo. Durante estos últimos 5 días, también vas a añadir declaraciones específicas de gratitud y confirmación que sellen tu nueva realidad de salud en tu subconsciente. Mientras mantienes tus visualizaciones de salud perfecta, repite mentalmente frases como: gracias por mi salud perfecta. Mi cuerpo funciona con precisión divina. Soy la imagen perfecta de salud humana. Cada célula de mi cuerpo vibra con vitalidad perfecta. Estas declaraciones deben sentirse como reconocimientos de tu realidad actual, no como deseos para el futuro. Estás confirmando lo que ya es verdad en tu conciencia y permitiendo que esa verdad se manifieste completamente en tu experiencia física. Al completar los 30 días, es importante que mantengas tu nueva identidad de salud perfecta como tu estado natural, independientemente de cómo te sientas físicamente en cualquier momento específico. Has plantado semillas tan poderosas en tu subconsciente que la manifestación de salud perfecta se ha vuelto inevitable, pero puede tomar tiempo adicional para que todos los cambios se revelen completamente en tu experiencia física. Ahora te voy a compartir 3 casos extraordinarios de personas que manifestaron curación completa de condiciones serias usando exactamente esta técnica de 30 días, demostrando el poder transformador de este método cuando se aplica con dedicación total y fe inquebrantable. Caso 1. Carlos Mendoza y la curación completa de diabetes tipo 2. Carlos Mendoza, un empresario de 48 años de México, había estado lidiando con diabetes tipo 2 durante 8 años, una condición que había progresado gradualmente hasta requerir múltiples medicamentos diarios, monitoreo constante de glucosa y restricciones dietéticas estrictas que habían transformado cada comida en una fuente de ansiedad y cálculo matemático. La diabetes de Carlos había comenzado como una condición leve que los médicos le habían dicho que podía controlar con cambios dietéticos y ejercicio. Sin embargo,
A pesar de seguir religiosamente todas las recomendaciones médicas, su condición había empeorado progresivamente hasta el punto donde necesitaba inyecciones de insulina diarias y había desarrollado las primeras señales de complicaciones que incluían problemas de visión y circulación en sus extremidades. Los médicos le habían explicado que la diabetes tipo 2 era una condición crónica que solo empeoraría con el tiempo, que eventualmente podría requerir diálisis si desarrollaba problemas renales, y que debía aceptar que el resto de su vida estaría definida por el manejo constante de una enfermedad que limitaría significativamente su calidad de vida y posiblemente su longevidad. Carlos había desarrollado lo que él mismo describía como una identidad diabética, donde cada aspecto de su vida giraba alrededor de su condición. Verificaba sus niveles de glucosa múltiples veces al día. Planificaba cada comida basándose en su contenido de carbohidratos. Evitaba actividades sociales donde podría haber comida peligrosa. Y había comenzado a verse a sí mismo como una persona fundamentalmente defectuosa, cuyo cuerpo no podía funcionar normalmente. Después de leer sobre las enseñanzas de Neville Goddard en un blog de salud alternativa, Carlos decidió intentar la técnica de 30 días, específicamente para manifestar un páncreas que funcionara perfectamente y un cuerpo que regulara la glucosa de manera óptima. Carlos sabía que sus médicos considerarían esta idea completamente irreal, pero sentía que no tenía nada que perder al intentar un enfoque radicalmente diferente. Durante los primeros 7 días de su práctica, Carlos se enfocó intensamente en liberar su identificación con ser diabético. Revisó imaginativamente todos los eventos relacionados con su diagnóstico, transformándolos en consultas médicas donde recibía noticias de salud perfecta. Eliminó completamente de su vocabulario palabras como mi diabetes y comenzó a referirse a mi páncreas sano y mi regulación perfecta de glucosa. Durante los días 8 al 15, Carlos imaginó vívidamente tener un páncreas que funcionaba perfectamente, produciendo exactamente la cantidad correcta de insulina en el momento correcto. Se visualizó comiendo cualquier alimento que deseara sin preocuparse por el azúcar en sangre, participando en actividades físicas con energía abundante y sintiéndose completamente libre de cualquier limitación relacionada con diabetes. Carlos trabajó especialmente en imaginar conversaciones con su médico, donde recibía noticias de que todos sus marcadores diabéticos habían regresado a rangos completamente normales y que ya no había evidencia de diabetes en su sistema. Se imaginó vívidamente la sorpresa y alegría de escuchar que su páncreas había comenzado a funcionar perfectamente. Durante los días 16 al 25, Carlos intensificó su práctica para incluir conversaciones imaginarias con su páncreas, agradeciéndole por sanar tan perfectamente y comunicándole instrucciones específicas sobre producir insulina de manera óptima. También se imaginó celebrando el primer aniversario de su curación completa, reflexionando sobre cómo se sentía vivir sin diabetes. Los primeros cambios que Carlos notó fueron mejorías en sus niveles de energía durante la tercera semana de práctica. Comenzó a experimentar una estabilidad en su glucosa que no había tenido en años, con lecturas que se mantenían en rangos normales, incluso cuando comía alimentos que anteriormente habrían causado picos significativos. Sus niveles de energía se volvieron más consistentes y ya no experimentaba las caídas dramáticas de energía que habían caracterizado su diabetes. Durante la cuarta semana de su práctica, Carlos decidió reducir gradualmente su medicación bajo supervisión médica estricta, monitoreando cuidadosamente sus niveles de glucosa para asegurar que se mantuvieran estables. Para sorpresa de su endocrinólogo, no solo mantuvo niveles normales con medicación reducida, sino que sus lecturas se volvieron más estables que cuando estaba tomando las dosis completas. Al completar exactamente 30 días de la técnica,
Carlos se sometió a análisis comprensivos que incluyeron hemoglobina A1C, función pancreática y múltiples marcadores relacionados con diabetes. Los resultados dejaron a sus médicos completamente perplejos. Todos los marcadores estaban no solo en rangos normales, sino en rangos óptimos que indicaban funcionamiento pancreático perfecto. 6 meses después, Carlos había eliminado completamente toda medicación para diabetes y mantenía niveles de glucosa perfectos sin restricciones dietéticas. Un año después, análisis médicos extensivos no mostraban ninguna evidencia de diabetes o disfunción pancreática. Sus médicos documentaron su caso como una reversión espontánea inexplicable, porque no tenían marco científico para explicar cómo diabetes tipo 2 de 8 años de duración había desaparecido completamente. Carlos continuó monitoreando su salud regularmente y nunca experimentó una recaída de diabetes. Hoy, 5 años después, mantiene salud perfecta y dice que aprender a asumir salud perfecta a través de la imaginación no solo curó su diabetes, sino que le enseñó que el cuerpo humano tiene capacidades de autocuración que superan lo que la medicina convencional considera posible. Caso 2. María Elena Torres y la eliminación completa de artritis reumatoide. María Elena Torres, una profesora de arte de 52 años de España, había vivido con artritis reumatoide severa durante 15 años, una condición que había transformado progresivamente sus manos artísticas en fuentes constantes de dolor y había limitado su movilidad hasta el punto donde las actividades más básicas como abrir frascos, escribir o sostener pinceles se habían vuelto ejercicios de resistencia al dolor. La artritis reumatoide de María Elena había comenzado durante sus últimos 30 cuando notó rigidez matutina en sus manos que inicialmente atribuyó al estrés de enseñar y crear arte. Sin embargo, la condición progresó rápidamente hasta convertirse en una enfermedad sistémica que afectaba múltiples articulaciones, causaba fatiga extrema y requería medicamentos inmunosupresores potentes que tenían efectos secundarios significativos, incluyendo mayor susceptibilidad a infecciones y problemas gastrointestinales crónicos. Lo más devastador para María Elena era que la artritis había atacado específicamente las articulaciones de sus manos, las herramientas esenciales de su pasión artística. Había tenido que modificar drásticamente su técnica de pintura. Había abandonado medios artísticos que requerían manipulación detallada y había comenzado a considerar la posibilidad de que tendría que renunciar completamente a crear arte si su condición continuaba deteriorándose. Los reumatólogos le habían explicado que la artritis reumatoide era una enfermedad autoinmune progresiva e incurable donde su sistema inmunitario atacaba sus propias articulaciones, causando inflamación crónica que eventualmente destruiría el cartílago y podría deformar permanentemente sus manos. Le dijeron que los medicamentos podían ralentizar la progresión, pero que debía prepararse para niveles crecientes de dolor y limitación física. María Elena había desarrollado una relación complicada con su cuerpo, sintiendo que la había traicionado al atacarse a sí mismo y al sabotear la actividad que más amaba en la vida. Había comenzado a identificarse como una artista discapacitada y había desarrollado resentimiento hacia su sistema inmunitario, que se había vuelto su enemigo en lugar de su protector. Después de escuchar sobre Neville Goddard en un podcast sobre curación alternativa, María Elena decidió intentar la técnica de 30 días, específicamente para manifestar un sistema inmunitario que funcionara perfectamente y articulaciones completamente libres de inflamación y dolor. María Elena se propuso no solo aliviar sus síntomas, sino restaurar completamente su capacidad de crear arte sin limitaciones físicas. Durante los primeros 7 días de su práctica, María Elena
trabajó intensivamente en cambiar su relación con su sistema inmunitario de antagonismo a colaboración amorosa. Revisó imaginativamente todos los eventos relacionados con su diagnóstico, transformándolos en consultas donde recibía noticias de que su sistema inmunitario funcionaba perfectamente y que sus articulaciones estaban completamente sanas. María Elena también cambió fundamental su manera de hablar sobre su cuerpo, eliminando frases como mi artritis y mis articulaciones enfermas, reemplazándolas con mis articulaciones flexibles y mi sistema inmunitario perfecto. Comenzó a hablarle a su cuerpo con amor y aprecio en lugar de frustración y resentimiento. Durante los días 8 al 15, María Elena imaginó vívidamente crear arte con manos completamente flexibles y sin dolor. Se visualizó pintando durante horas con movimientos fluidos y precisos, sosteniendo pinceles con agarre firme y controlado, y manipulando materiales artísticos con la destreza que había tenido antes de desarrollar artritis. María Elena se enfocó especialmente en imaginar la sensación física de manos que se movían sin restricción, articulaciones que se doblaban sin dolor y dedos que tenían fuerza y coordinación perfectas. Se imaginó vívidamente en exposiciones de arte donde presentaba obras que había creado con manos completamente sanas, recibiendo felicitaciones sobre la precisión y detalle de su trabajo artístico. Durante los días 16 al 25, María Elena intensificó su práctica para incluir conversaciones imaginarias con su sistema inmunitario, agradeciéndole por proteger su cuerpo de manera perfecta sin atacar sus propias células. Se imaginó a su sistema inmunitario funcionando como un guardián sabio que distinguía perfectamente entre amenazas externas y tejidos sanos. También se visualizó celebrando el primer aniversario de su curación completa, reflexionando sobre cómo se sentía tener articulaciones que funcionaban perfectamente y ser capaz de crear arte sin limitaciones físicas. Se imaginó enseñando técnicas artísticas que requerían movimientos de manos complejos, demostrando la flexibilidad y precisión completas de sus articulaciones. Los primeros cambios que María Elena notó fueron reducciones en la rigidez matutina durante la segunda semana de práctica. Sus manos comenzaron a sentirse más flexibles al despertar, y el tiempo requerido para que sus articulaciones se calentaran cada mañana se redujo significativamente. También notó que podía sostener pinceles durante periodos más largos sin experimentar el dolor intenso que la había limitado anteriormente. Durante la tercera semana, María Elena experimentó días completos donde el dolor articular era mínimo o ausente, y su rango de movimiento en las manos mejoró notablemente. Pudo regresar a técnicas artísticas que había abandonado años atrás, y su precisión al pintar detalles finos comenzó a restaurarse. Al completar 30 días de la técnica, María Elena se sometió a análisis comprehensivos que incluyeron marcadores inflamatorios, factor reumatoide y imágenes de sus articulaciones. Los resultados mostraron reducciones dramáticas en todos los marcadores de actividad de artritis reumatoide, y las imágenes revelaron que la inflamación articular había disminuido significativamente. 6 meses después, bajo supervisión médica, María Elena había reducido gradualmente sus medicamentos inmunosupresores hasta eliminarlos completamente. No solo mantuvo su mejoría sin medicación, sino que continuó mejorando hasta el punto donde análisis de sangre no mostraban evidencia de actividad de artritis reumatoide. Un año después, María Elena había regresado completamente a todas sus actividades artísticas anteriores sin limitaciones. Sus manos funcionaban con flexibilidad y precisión perfectas, y había creado algunas de las obras más detalladas y técnicamente complejas de su carrera. Sus reumatólogos documentaron su caso como una remisión espontánea excepcional que no podían explicar médicamente.
María Elena continuó creando arte prolíficamente y nunca experimentó una recaída de artritis reumatoide. Hoy dice que la técnica no solo restauró su salud física, sino que le enseñó a trabajar conscientemente con su cuerpo como colaborador amoroso en lugar de como adversario que necesitaba ser controlado o combatido. Caso 3. Roberto Silva y la curación completa de cáncer de próstata. Roberto Silva, un ingeniero civil de 59 años de Chile, recibió un diagnóstico que cambió su perspectiva sobre la vida cuando los médicos le informaron que tenía cáncer de próstata en una etapa que requería intervención inmediata y agresiva. Los oncólogos le habían explicado que necesitaría una combinación de cirugía, radiación y posiblemente quimioterapia con efectos secundarios que podrían incluir incontinencia permanente, disfunción sexual y otros impactos significativos en su calidad de vida. Roberto había sido siempre una persona que confiaba completamente en la medicina tradicional y que había mantenido su salud a través de ejercicio regular, dieta balanceada y exámenes médicos preventivos rutinarios. El diagnóstico de cáncer lo había dejado no solo preocupado por su supervivencia, sino confundido sobre cómo una enfermedad tan seria había desarrollado en su cuerpo a pesar de sus hábitos saludables. Los médicos le habían dado un pronóstico que, aunque no era inmediatamente terminal, requería tratamiento agresivo inmediato para prevenir la metástasis. Roberto había programado su cirugía para 6 semanas después del diagnóstico, pero la espera había creado una ansiedad y un miedo tan intensos que habían comenzado a afectar su sueño, su apetito y su capacidad de concentrarse en cualquier cosa que no fuera su condición. Roberto había comenzado a identificarse como un paciente de cáncer y había desarrollado una preocupación obsesiva con su próstata, monitoreando constantemente cualquier síntoma o cambio en su cuerpo que pudiera indicar progresión de la enfermedad. Esta preocupación constante había creado un estado de estrés crónico que, según había leído, podría empeorar su condición. 3 semanas antes de su cirugía programada, Roberto fue visitado por un amigo de la universidad que había escuchado sobre su diagnóstico. Este amigo le trajo información sobre Neville Goddard y casos documentados de curación de cáncer a través de técnicas de imaginación. Inicialmente, Roberto era escéptico porque su trasfondo en ingeniería lo había entrenado a confiar únicamente en enfoques científicos verificables. Sin embargo, su amigo le explicó que no le estaba pidiendo que abandonara el tratamiento médico, sino que considerara añadir técnicas de imaginación que podrían potencialmente acelerar su curación o minimizar los efectos secundarios del tratamiento. Roberto decidió intentar la técnica de 30 días mientras continuaba con sus planes de tratamiento médico, razonando que no tenía nada que perder al explorar enfoques complementarios. Durante los primeros 7 días de su práctica, Roberto trabajó intensivamente en liberar su identificación como paciente de cáncer y en dejar de obsesionarse con su próstata. Revisó imaginativamente todos los eventos relacionados con su diagnóstico, transformándolos en consultas médicas donde recibía noticias de que todos sus exámenes estaban perfectos y que tenía una salud excepcional. Roberto cambió conscientemente su vocabulario, eliminando frases como mi cáncer y mi tumor, reemplazándolas con mi próstata sana y mis células perfectamente organizadas. También dejó de investigar obsesivamente sobre cáncer de próstata en Internet y comenzó a enfocarse en información sobre salud óptima y casos de curación extraordinaria. Durante los días 8 al 15, Roberto imaginó vívidamente tener una próstata que funcionaba perfectamente, con todas las células organizadas de manera óptima y todos los tejidos completamente sanos. Se visualizó en exámenes médicos donde los doctores le informaban que no había evidencia de cáncer y que su próstata era un ejemplo perfecto de salud masculina.
Roberto se enfocó especialmente en imaginar conversaciones con sus células prostáticas, comunicándoles instrucciones amorosas sobre organizarse de manera perfectamente saludable y funcionar de manera óptima. Se visualizó agradeciendo a su cuerpo por sanar tan perfectamente y por demostrar una capacidad de autocuración extraordinaria. Durante los días 16 al 25, Roberto intensificó su práctica para incluir visualizaciones de celebrar la cancelación de su cirugía porque ya no era necesaria. Se imaginó vívidamente llamando a su familia para contarles que los médicos habían confirmado que estaba completamente curado y que no necesitaba ningún tratamiento. También se visualizó años en el futuro, disfrutando actividades físicas vigorosas con energía abundante, celebrando aniversarios de su curación completa y sirviendo como inspiración para otros hombres que enfrentaban diagnósticos similares. Durante la tercera semana de su práctica, Roberto comenzó a notar cambios en cómo se sentía físicamente. Su ansiedad sobre el cáncer disminuyó significativamente, su energía se estabilizó y desarrolló una sensación de certeza sobre su curación que no podía explicar racionalmente, pero que se sentía completamente auténtica. Una semana antes de su cirugía programada, Roberto pidió a sus médicos que repitieran todos los exámenes para confirmar el estado actual de su condición antes del procedimiento. Los resultados de estos nuevos exámenes dejaron al equipo médico completamente confundido. Las imágenes mostraron una reducción significativa en el tamaño de las áreas problemáticas y los marcadores de cáncer en sangre habían disminuido dramáticamente. Los oncólogos pidieron exámenes adicionales para confirmar estos resultados inesperados. Las pruebas subsecuentes mostraron mejorías continuadas hasta el punto donde el equipo médico comenzó a cuestionar si el diagnóstico original había sido correcto. Roberto insistió en que repitieran todas las pruebas usando muestras de tejido originales para comparación. Al completar exactamente 30 días de la técnica, los resultados finales confirmaron que no había evidencia detectable de cáncer en la próstata de Roberto. Los patólogos que revisaron las muestras originales confirmaron que el diagnóstico inicial había sido correcto, pero que la condición había desaparecido completamente de maneras que no podían explicar médicamente. Roberto canceló su cirugía y continuó con monitoreo médico regular. 6 meses después, 1 año después, y anualmente desde entonces, todos los exámenes han confirmado que Roberto mantiene salud prostática perfecta sin evidencia de recurrencia de cáncer. Hoy, 5 años después, Roberto mantiene salud excepcional y ha dedicado tiempo a compartir su experiencia con otros hombres que enfrentan diagnósticos similares. Dice que aprender a trabajar conscientemente con su cuerpo a través de la imaginación no solo eliminó su cáncer, sino que le enseñó que el cuerpo humano tiene capacidades de autocuración que la medicina está apenas comenzando a entender. Estos 3 casos demuestran que la técnica de 30 días puede activar procesos de curación profundos, incluso en condiciones que la medicina considera crónicas o que requieren intervención médica agresiva. En cada caso, la transformación comenzó con un cambio fundamental en la conciencia sobre la salud y se manifestó como curación física que superó las expectativas médicas. Es importante entender que estos resultados no contradicen la medicina moderna, sino que demuestran capacidades del cuerpo humano que la ciencia está empezando a reconocer. La medicina integrativa ahora acepta que estados de conciencia pueden influir significativamente en procesos biológicos y que técnicas mente-cuerpo pueden complementar efectivamente tratamientos médicos tradicionales. Ahora tienes todo el conocimiento necesario para aplicar esta técnica transformadora en tu propia situación de salud. Recuerda que independientemente de tu diagnóstico actual, la severidad de tu condición o lo que los médicos hayan dicho sobre tu pronóstico,
En el nivel del subconsciente donde se regulan todos los procesos corporales, tu cuerpo tiene una capacidad ilimitada para la autocuración cuando recibe las instrucciones conscientes apropiadas. Tu transformación hacia la salud perfecta comienza esta misma noche. Durante los próximos 30 días, vas a usar el poder más fundamental que posees como ser humano, tu capacidad de asumir conscientemente una nueva identidad, para alinear tu conciencia con salud perfecta y activar los procesos de curación más profundos de tu cuerpo. No importa cuál sea tu condición actual, cuánto tiempo hayas tenido síntomas o qué limitaciones puedas percibir sobre tu capacidad de sanar. En el nivel de la conciencia donde se crean todas las experiencias físicas, eres perfectamente capaz de manifestar salud perfecta cuando asumes consistentemente la identidad de alguien que tiene un cuerpo que funciona óptimamente. Esta noche, cuando comiences tu primera sesión de imaginación de salud perfecta, recuerda que no estás pidiendo o esperando que la curación llegue eventualmente. Estás alineándote con la salud perfecta que ya es tu derecho natural como ser humano. Estás activando capacidades de autocuración que siempre han existido en tu cuerpo y que solo necesitan ser dirigidas conscientemente. Durante los próximos 30 días vas a transformarte en la versión de ti mismo que naturalmente mantiene salud perfecta. Vas a desarrollar una relación completamente nueva con tu cuerpo basada en colaboración amorosa, confianza en su sabiduría innata y certeza en su capacidad de funcionar perfectamente. Tu salud perfecta ya existe como posibilidad en tu cuerpo, ya está esperando ser activada y ya está en camino hacia tu experiencia física. Todo lo que necesitas hacer es mantener tu nueva identidad de salud consistentemente durante 30 días y permitir que tu cuerpo responda a estas nuevas instrucciones conscientes. Confía en el proceso, confía en la sabiduría de tu cuerpo y especialmente confía en que mereces completamente experimentar salud perfecta, vitalidad abundante y bienestar que supere incluso tus expectativas más optimistas. Tu nueva vida de salud perfecta comienza esta noche. En 30 días habrás establecido una nueva realidad en tu conciencia que debe manifestarse como transformación física. El poder de curación está completamente dentro de ti, esperando que lo actives a través de la asunción consciente de salud perfecta.